El aire dentro del tribunal del condado de Charleston era denso, cargado con el calor de septiembre que ni los ventiladores del techo podían aliviar. Las paredes de madera parecían absorber cada susurro, cada movimiento, y devolverlo en ecos. Caminé lentamente por el pasillo central, mi bastón golpeando el suelo, como si cada paso marcara los años que llevaba cargando a cuestas. El gesto burlón de Alejandra me alcanzó antes que sus palabras. Se inclinó hacia su esposo, Rafael, y puso los ojos en blanco de manera tan evidente que lo vi desde la distancia que nos separaba. «Todavía insiste en venir aquí», murmuró, su voz lo bastante afilada como para cortar el silencio. Rafael soltó una risita, ajustando el puño de su traje caro, su arrogancia desbordándose en cada gesto. Para ellos, yo no era más que una figura frágil que debería haberse quedado en casa. Pero el ambiente cambió cuando el juez Antonio Morales entró. Era más joven de lo que esperaba, aunque ya no tan joven, con hilos plateados en el cabello. Su toga ondeaba mientras se dirigía al estrado, su expresión seria, profesional. El alguacil pidió orden, y el silencio cayó como un telón. Entonces pronunciaron mi nombre, señora Isidora Vargas. El sonido atravesó la quietud, y vi algo cambiar en el rostro del juez. Sus ojos se alzaron del expediente, se abrieron, y por un instante, su compostura vaciló. Se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre los papeles, los labios entreabiertos en un gesto de reconocimiento. Su voz se redujo a un susurro, casi para sí mismo. «Ella es». Las palabras flotaron en la sala, ligeras pero punzantes. La sonrisa de Alejandra se desvaneció, su mano apretando la manga de Rafael. La mandíbula de él se tensó, sus ojos se entrecerraron como si estuviera recalculando todo. Los espectadores en la galería, hasta entonces silenciosos, parecieron inclinarse hacia adelante, su curiosidad presionando el ambiente. Me erguí, con la espalda recta aunque la edad había intentado doblarla, y sostuve la mirada del juez sin titubear. No era el reconocimiento lo que importaba, sino lo que traía consigo un eco de años pasados, una verdad sepultada bajo polvo y silencio. Alejandra se movió inquieta, y por primera vez en meses vi un destello de miedo detrás de su rostro cuidadosamente maquillado. Rafael ocultó el suyo con irritación, pero ni él pudo disimular la tensión en las comisuras de su boca. El silencio en ese tribunal no era solo por mí, era por el peso de lo que nadie aún comprendía, y mientras cerraba los ojos brevemente, dejando que el recuerdo de otra mañana de septiembre regresara, me vi arrastrada de vuelta a la vida que había vivido antes de que todo cambiara. 6 meses antes, mis mañanas comenzaban antes de que el sol despuntara sobre las marismas de Puerto Vallarta. La casita en la costa guardaba bien su silencio, roto solo por el silbido de la tetera y el crujido de los tablones que Gabriel había reparado con sus propias manos. Preparaba mi café en la taza de porcelana agrietada que él me regaló en nuestro 30º aniversario. Su asa desgastada por años de uso, en el alféizar de la ventana de la cocina. Las orquídeas que cuidaba con devoción casi religiosa abrían sus rostros pálidos hacia la primera luz, recordándome que incluso las cosas frágiles podían sobrevivir tormentas. Tras el café, abría el cuaderno de Gabriel. Para la mayoría, era solo un cuaderno viejo lleno de números, pero para mí era un mapa de la vida que construimos, cada peso ahorrado, cada sacrificio registrado. Aún recorría con los dedos las líneas que él escribió, la tinta desvaída pero firme, como si su presencia permaneciera entre las páginas. A las 7, me ponía los zapatos y caminaba hacia el malecón de Puerto Vallarta. Las tablas del paseo estaban húmedas por el aire salado, y los barcos camaroneros se mecían perezosamente contra la marea. Los pescadores me saludaban por mi nombre, sus voces cálidas, como si yo formara parte del ritmo de ese lugar. En el café de la esquina, pedía siempre el mismo desayuno: un huevo,
una tostada y un pozolito, y la joven mesera siempre me deslizaba un tamal extra sin cobrarlo. Era una vida sencilla, pero ganada con esfuerzo. Durante décadas trabajé donde hacía falta, limpiando oficinas al amanecer, cosiendo dobladillos a la luz de una lámpara, vendiendo empanadas en el mercado de fin de semana. Cada peso fue para la educación de Alejandra, sus clases de piano, sus campamentos de verano. Todas esas cosas que yo soñé pero nunca tuve. Creía que al darle todo, ella nunca sentiría el hambre ni la vergüenza que me moldearon. Sin embargo, cuando Alejandra visitaba, sus ojos recorrían la casita no con cariño, sino con cálculo, como si midiera cuánto podría valer en el mercado. Ya no preguntaba por las orquídeas ni por el cuaderno de Gabriel. Preguntaba cuándo planeaba mudarme a un lugar más pequeño, si me sentía sola, si era sensato guardar tantos recuerdos en un solo lugar. Su voz sonaba preocupada, pero su mirada hablaba de carga. Y entonces supe que la devoción, alguna vez confundida con amor, empezaba a sentirse como una deuda. Esa noche puse la mesa con más cuidado de lo habitual, alisando el mantel que Gabriel y yo compramos en Guadalajara en nuestro último viaje juntos. El pozole con camarones hervía en la estufa, su aroma llenando la casita con un calor que antes significaba consuelo. Tal vez, tontamente, esperaba que Alejandra recordara las noches de su infancia aquí, cuando rascaba el último pedazo de salsa con un tamal y reía con su padre hasta que las lágrimas le corrían por las mejillas. Cuando la puerta se abrió, fue Rafael quien entró primero. Cruzó la sala como si fuera suya y se dejó caer en el sillón de Gabriel sin siquiera mirarme. Su colonia llenó el espacio donde antes persistía el aroma a tabaco de Gabriel, un olor fuerte y extraño. Alejandra lo siguió, sus tacones resonando contra el suelo de pino viejo. Con una carpeta bajo el brazo, me dio un beso distraído en la mejilla, sus ojos ya escaneando la sala como si la midiera. Apenas tocamos la comida antes de que ella abriera la carpeta y colocara un montón de papeles sobre la mesa. «Mamá, esto es por tu bien», comenzó con ese tono cuidadoso que se usa con los niños. «Una residencia para adultos mayores. Es más segura, más adecuada, tendrás compañía». Mi tenedor tembló en la mano. «Esta es mi casa», susurré. Rafael carraspeó, con los ojos aún fijos en el televisor que había encendido sin preguntar. «Casi incendias la casa la semana pasada», dijo sin rodeos. «Olvidaste la estufa». Era mentira. Nunca, en 72 años, había dejado una hornilla encendida. Pero Alejandra asintió con gravedad, como si le creyera. Sonó el timbre, y antes de que pudiera levantarme, dos desconocidos entraron, agentes inmobiliarios, armados con cintas métricas y libretas. Recorrieron mi casita hablando de potencial de remodelación y valor de mercado como si yo fuera invisible. Detrás de ellos aparecieron cajas, dejadas con descuido en el pasillo. Me quedé muy quieta, el sabor del pozole volviéndose amargo en mi lengua, mientras la vida que había construido era medida, cotizada y reducida a una transacción. Y mientras la voz de Alejandra seguía hablando de seguridad y conveniencia, sentí que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse, una resolución silenciosa formándose bajo la humillación. Esa noche, cuando la casita volvió a sumirse en el silencio, caminé por el pasillo estrecho hasta el estudio de Gabriel. Era la única habitación que Alejandra nunca entraba. Mantenía la puerta cerrada con llave. No porque hubiera algo de valor evidente dentro, sino porque aún conservaba el aroma de Gabriel, un leve rastro de lustre de cedro y tabaco. Encendí la pequeña lámpara junto a su escritorio y dejé que mis ojos recorrieran los estantes llenos de manuales de impuestos, cuadernos y almanaques desvaídos. Mi mano pasó sobre los lomos hasta que llegué a la fila que Gabriel siempre parecía limpiar él mismo. Algo en cómo estaban alineados nunca me había parecido del todo correcto. Presioné los libros, y uno se inclinó hacia atrás con más facilidad de lo esperado. Detrás,
escondida en el panel. Había una pequeña puerta metálica no más grande que una caja de pan. Mi corazón se aceleró. Tracé el dial con dedos temblorosos. Los números significaban algo para Gabriel. Eran su arte, su lenguaje silencioso. Probé su cumpleaños, luego el de Alejandra, pero los cilindros no cedieron. Finalmente, cerré los ojos y giré el dial hasta la fecha grabada en mi memoria una tarde de primavera, en 1971, cuando Gabriel y yo, bajo los encinos de Oaxaca, nos prometimos todo lo que teníamos. El cerrojo hizo clic. Dentro había una carpeta de cuero con sus iniciales grabadas. La saqué y la abrí sobre el escritorio. Mi aliento se detuvo. Escrituras de propiedades que nunca había oído mencionar, casas en Puerto Vallarta, un terreno cerca del río Lerma, certificados de acciones en empresas que apenas reconocía, pólizas de seguro a mi nombre. Era un imperio escondido a plena vista. Encima, doblada con cuidado, había una carta. Reconocí de inmediato la letra de Gabriel, los bucles cuidadosos, la mano firme. Querida Isidora, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Perdóname por el secreto. Nunca confié en Rafael y temía lo que podría pasar cuando ya no pudiera protegerte. Estos documentos son solo tuyos. Úsalos con sabiduría, no para vengarte, sino para mantener tu dignidad. Que esto sea tu salvaguarda. Las lágrimas emborronaron la tinta mientras apretaba la carta contra mi pecho. Gabriel había preparado todo para este momento exacto de mi vida, cuando el amor ya no bastaba para mantener a los lobos lejos de la puerta, y mientras la lámpara proyectaba su luz sobre las escrituras y los números, supe que ya no podía seguir en silencio. A la mañana siguiente, doblé la carta de Gabriel y la guardé en lo profundo de mi bolso. La carpeta con las escrituras y certificados la llevé a la mesa de la cocina, mirándola como si los papeles pudieran desvanecerse si parpadeaba. En lugar de miedo, sentí una nueva firmeza. Gabriel había confiado en que actuaría con sabiduría, y eso significaba que necesitaba guía. El nombre de Clara Guzmán me vino a la mente de un folleto que había visto en la biblioteca, una abogada especializada en derechos de adultos mayores. Su oficina estaba en una calle tranquila de Puerto Vallarta, con paredes de ladrillo sombreadas por palmeras. Cuando entré, me recibió no con lástima, sino con la calma clara de una mujer que había visto demasiadas historias como la mía. Escuchó sin interrumpir mientras describía la presión de Alejandra y Rafael, los papeles, las mentiras sobre la estufa. Luego ajustó sus gafas y habló con una voz firme como piedra. No los enfrentamos todavía. Documentamos todo. Cada palabra, cada intento, cada amenaza. El silencio será tu escudo hasta que se convierta en tu espada. Sus instrucciones fueron meticulosas. Compré una pequeña grabadora y la guardé en mi bolsillo. Anoté las fechas en que los agentes inmobiliarios entraron sin invitación, cuando aparecieron cajas, cuando Rafael hablaba de mí como si fuera una inquilina que debían desalojar. Cuando Alejandra volvió a visitarme, fingí resignación. Dejé que creyera que estaba considerando la residencia. Tal vez no sería tan malo, dije con ligereza, aunque mi estómago se revolvía con las palabras. Luego incliné la cabeza, como perdida en mis pensamientos. ¿No has visto mis aretes de perlas? ¿Verdad? Los que me dio tu padre en nuestro 40º aniversario. Sus ojos titilaron. Una sombra fugaz cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Tal vez los perdiste, mamá. Dejé que la mentira se asentara, grabando su respuesta sin decir nada. Cada encuentro se convirtió en parte de un patrón, la evaluación médica fraudulenta de un amigo de Rafael, las condescendientes seguridades sobre mi memoria, la manera casual en que Alejandra apilaba cajas marcadas para donación. Clara lo recibió todo, construyendo un caso hilo por hilo, tejiendo su crueldad en evidencia, y mientras pasaban los días, encontré una extraña fortaleza en el acto de esperar. El silencio ya no era impotencia, era estrategia. La red estaba tendida, y tarde o temprano,
tropezarían en ella. La noche que eligieron para su victoria estaba húmeda por la lluvia de verano. Acababa de colocar el cuaderno viejo de Gabriel en la mesa de centro cuando sonó un golpe seco e insistente. Alejandra entró primero, con una carpeta apretada contra el pecho, su perfume llenando el aire. Rafael la siguió, ancho de hombros y engreído, cargando otro montón de papeles como si la casa ya fuera suya. «Mamá», comenzó Alejandra, deslizándose en ese tono ensayado que había aprendido a temer. «Es hora de finalizar todo. Una vez que firmes estos, podemos programar tu mudanza la próxima semana. Estarás cómoda». Segura, Rafael la interrumpió, arrojando los documentos sobre la mesa. «Ya hemos arreglado la transferencia. Solo necesitas una pluma». Se hundió en el sillón de Gabriel como si estuviera marcando territorio. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. Me levanté lentamente, con las manos firmes, y abrí la puerta. Clara Guzmán entró, con su maletín en una mano, y detrás de ella, un oficial de la corte uniformado. La sala pareció encogerse de inmediato. La autoridad de su presencia cortando la falsa confianza que había flotado momentos antes. «Buenas noches», dijo Clara con calma, colocando sus papeles sobre los de Rafael. «Estamos aquí en nombre de la señora Vargas. Esto es una orden judicial que prohíbe cualquier intento adicional de transferir su propiedad o coaccionarla para que se mude. También tenemos razones para creer que reliquias familiares han sido tomadas sin consentimiento». El rostro de Alejandra se descompuso. «Mamá, ¿qué has hecho?». Su voz se quebró, la calma ensayada deshaciéndose. Rafael se puso de pie de un salto, su bravuconería encendida. «Esto es absurdo», espetó. «No sabe lo que dice. Está confundida». El oficial dio un paso adelante, con la mano descansando ligeramente cerca de su cinturón. «Señor, le aconsejo que vuelva a sentarse». Apoyé mi palma en el cuaderno de Gabriel, su cuero desgastado anclándome. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. «No estoy confundida. Sé exactamente lo que han intentado hacer». Alejandra se aferró al brazo de Rafael, sus dedos temblando. Él se soltó, paseándose como animal enjaulado, sus ojos saltando entre Clara y el oficial. El equilibrio de poder había cambiado, y por primera vez, no era yo quien debía temer. Me mantuve firme, silenciosa pero resuelta, mientras su fachada cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Clara desplegó los documentos de la carpeta oculta de Gabriel, cada uno como una piedra lanzada a un estanque quieto. «Esto», dijo, deslizando una escritura por la mesa, «es el condominio en la zona romántica donde ustedes residen actualmente. Señora Solís, el título está a nombre de su madre». Los labios de Alejandra se abrieron, luego se cerraron, sus manos temblando como si el papel mismo le quemara la piel. «Y esto», continuó Clara, presentando un montón de certificados de acciones, «representa una participación mayoritaria en Logística Marítima Solís. Señor Solís, tal vez ha oído de ella». El rostro de Rafael se puso rojo. Se lanzó hacia adelante, pero el oficial se interpuso, levantando la mano. El peso de la autoridad asentó la sala. «No pueden probar nada de esto», ladró Rafael. La calma de Clara nunca vaciló. «Todo verificado, registrado y legalmente vinculante. La Corte ha emitido una congelación inmediata de estos activos hasta nuevas audiencias. Cualquier interferencia será considerada desacato». El silencio que siguió solo fue roto por los sollozos de Alejandra. Se desplomó en el sofá, sus hombros temblando, el rímel corriendo por sus mejillas. Rafael paseaba como hombre acorralado, murmurando maldiciones entre dientes, mirándome como si la pura rabia pudiera deshacer décadas de la previsión de Gabriel. No dije nada, solo observé, con el cuaderno viejo bajo mi mano como un ancla. Durante años hablaron por encima de mí, me redujeron a fragilidad y confusión.
Ahora sus voces titubeaban, sus certezas se deshacían. Para cuando Clara recogió los papeles, la tormenta ya había salido de estas paredes. Las noticias corren rápido en Puerto Vallarta. Los vecinos susurraban. Los amigos intercambiaban miradas de reojo. Los Solís, alguna vez admirados por su elegancia y ambición, ahora eran mencionados en voz baja, sus nombres entrelazados con codicia y traición. Me acerqué a la ventana y miré la calle donde Alejandra jugaba de niña, su risa resonando alguna vez entre las palmeras. Ahora las cortinas se movían al pasar la gente, algunos negando con la cabeza, otros deteniéndose a mirar el espectáculo de una familia desenmascarada. Y mientras la rabia de Rafael chocaba con la vergüenza de Alejandra, supe que su caída apenas comenzaba, y el verdadero ajuste de cuentas no tardaría en llegar. Para cuando se convocó la audiencia, Puerto Vallarta hervía con la historia. Los reporteros se agolpaban en las escaleras del tribunal, sus micrófonos apuntando como armas, mientras los vecinos curiosos llenaban la galería. Los Solís, alguna vez envidiados por sus trajes impecables y cenas elegantes, ahora entraban bajo una nube de susurros. El juez Antonio Morales tomó su asiento, su presencia imponente. Cuando sus ojos se posaron en mí, un destello de reconocimiento suavizó sus rasgos severos por un instante. Años atrás, había sido un tímido asistente en este mismo edificio, y yo le había ofrecido aliento silencioso cuando otros lo ignoraban. Ahora estaba en el estrado, con la toga sobre los hombros, la autoridad resonando en su voz. Me levanté para testificar. Mi voz firme aunque mis manos temblaron al principio. Hablé de las cenas donde Rafael se recostaba en el sillón de Gabriel, de las mentiras sobre estufas encendidas, de los agentes inmobiliarios midiendo mis habitaciones como si ya me hubiera ido. Cada palabra llevaba el peso de los años, pero también la fuerza de saber que había resistido. La galería escuchó en silencio, el rasguño de las plumas marcando cada frase. Cuando Alejandra, ya no la hija que se burlaba de mí, sino una mujer rota por el remordimiento, tomó el estrado. Habló entre lágrimas, admitió haber tomado joyas bajo falsos pretextos. La presión para sacarme, la vergüenza que ahora cargaba, le creí, susurró, mirando a Rafael. Me dejé cegar. Su confesión era a la vez traición y redención, y aunque el dolor me atravesó, vi sinceridad en sus ojos. Luego vino la evidencia que Clara había reunido evaluaciones fraudulentas, registros bancarios mostrando transferencias de mis cuentas a las suyas, grabaciones de Rafael alardeando de lo que ganaría. Pieza por pieza, el cuadro se dibujó hasta que no quedó defensa alguna. El mazo del juez Morales cayó con fuerza. Rafael fue sentenciado por abuso financiero y fraude, despojado de su posición en los negocios y la comunidad. El hombre que alguna vez se pavoneaba con arrogancia desenfrenada fue llevado esposado. Su caída completa. Me recosté, cansada pero intacta, sabiendo que el ajuste de cuentas no era solo suyo, sino un recordatorio de la fuerza que puede surgir incluso de la voz más silenciosa. En las semanas posteriores al veredicto, la casa volvió a quedar en silencio. Los reporteros se fueron a otras historias, los susurros de los vecinos se suavizaron, pero dentro de mí el eco de todo permaneció. Alejandra regresó, no como conquistadora con carpetas y planes, sino como una hija humilde. Clara redactó el acuerdo que estableció los términos de su nueva vida empleo en la fundación que creé en nombre de Gabriel. Bajo mi supervisión y el escrutinio de la Junta, el perdón, le dije, no era un regalo envuelto en sentimentalismo. Había que ganárselo, día tras día. La Fundación Gabriel Vargas comenzó en una oficina prestada sobre una panadería, donde el aroma a masa fermentada se mezclaba con el peso de los testimonios de hombres y mujeres que habían enfrentado la misma traición que yo conocía bien. Alejandra contestaba teléfonos, archivaba registros y escuchaba historias de las que no podía escapar. Miraba a cada sobreviviente a los ojos,
su dolor reflejando su propia vergüenza. Y lentamente vi cambiar sus hombros menos orgullo, más carga. Si esa carga se convertiría en fuerza, aún estaba por verse. La comunidad de Puerto Vallarta tomó nota. Las iglesias enviaron voluntarios. Los abogados ofrecieron horas pro bono. Y pronto nuestro pequeño proyecto creció hasta convertirse en una voz reconocida. Me presenté ante el Congreso Estatal cuando se introdujo un proyecto de ley para la protección de propiedades de adultos mayores. Mi nombre tejido en los discursos de legisladores que alguna vez me pasaron por alto sin mirar. Cuando la resolución pasó su primera etapa, sentí la mano de Gabriel estabilizando la mía, como si toda su preparación silenciosa no solo hubiera asegurado mi supervivencia, sino algo más grande. Esa noche regresé a mi casita. El aire estaba cálido. Las cigarras zumbaban en la oscuridad. Cerré la puerta principal con llave, deslizando la llave de latón de vuelta al llavero, donde había atado una pequeña etiqueta que decía límites. Mis dedos se detuvieron en el metal frío antes de girar hacia la ventana de la cocina. Las orquídeas esperaban allí, floreciendo en silenciosa rebeldía. Sus pétalos pálidos contra la noche. Toqué uno suavemente, recordando las palabras de Gabriel en su carta, y supe que la cicatriz de la traición se había reescrito en una carta magna de dignidad. Y con la llave firme en mi mano, entendí el poder de cerrar algunas puertas mientras elegía, al fin, cuáles abrir.